Voy a necesitar la participación de ustedes. Estamos visualizando una iglesia muy pasiva y quizás aún desde la realidad de la predicación, a veces poca participación, y hay la necesidad de que nos involucremos más o involucrarlos un poco más para que no sea solo el monólogo de siempre, sino que nos veamos también inmersos en este aspecto. Y en ese sentido, voy a invitarlos en esta mañana, en 2 o en 3 momentos, a participar con proclamaciones desde la palabra, que no solo nos llevan a ese propósito de la participación, sino que también desde las verdades espirituales que esas proclamaciones encierren. Obvio que eso va a generar un impacto no solo en nosotros, sino también en el mundo espiritual. Y vamos a arrancar con esta al inicio. Bueno, es una que conocemos es decir, son de verdades bíblicas, pero ustedes las conocen. Y vamos a iniciar con esta proclamación desde Filipenses capítulo 2. ¿Alcanzan ustedes a leer de dónde están? Si pudiesen... listo. Bueno, porque necesito que la iglesia se meta en esto, que no sea solo el pastor y el que predica y el que canta, sino que nos metamos todos. Por favor, no es una obligación. Si no lo sientes, no lo digas. Si no lo puedes decir, pues sí que menos. Pero necesito a los que lo creen, a los que lo vivencian, los necesito en esa confesión de todo corazón. Y seguramente desde este tipo de dinámicas, no de uno, sino de muchos, otra vez, seguramente esto generará un impacto fuerte en el mundo espiritual. Entonces, a una sola voz, digamos: creemos y confesamos que Jesús es Dios y Señor, que vivió, murió y resucitó, y que por su obediencia Dios el Padre le exaltó hasta lo sumo, dándole el nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Está bien, pero yo creo que lo podemos hacer mejor, con más convicción. Y no solo con más convicción, sino también en la fe, creyendo que al hacer esa proclamación, al dar, ¿qué diría yo? Al expresar ese mensaje, algo tiene que suceder en el mundo espiritual y primeramente en tu vida, en mi vida, en nuestra vida, en este ambiente congregacional. Vayamos entonces una vez más. Creemos y confesamos que Jesús es Dios y Señor,
que vivió, murió y resucitó, y que por su obediencia Dios el Padre le exaltó hasta lo sumo, dándole el nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. En esa convicción, en esa confianza, estamos cerrando por esta temporada, este tiempo de santificación. Y quiero que miremos dos escrituras. Una de ellas está en Primera Tesalonicenses 5:23. Todo aliancista debería conocer ese texto, porque nuestro fundador, Alberto Benjamín Cinzo, desde uno de los pilares doctrinales de la Misión Alianza, lo tiene como base, como pilar. Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 23. Y dice la Escritura, muchos lo conocen, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tres elementos del ser. Menciona aquí la palabra. Nuestro espíritu, que por cierto nos conecta, nos contacta con las realidades espirituales. Nuestra alma, que nos conecta con todo lo humano, lo terreno, y nuestro cuerpo. Cuando hablamos de santificación, a veces solo hablamos de la santificación del alma y del espíritu, y no hablamos mucho de la santificación del cuerpo. Y déjeme decirle que la santificación del cuerpo es determinante, aún para la santificación de las otras áreas. Por eso quiero que pensemos brevemente en cómo vivir. ¿Cómo vivir? Y ese cómo vivir, yo diría armónicamente, desde lo que es nuestro cuerpo. ¿Cómo vivir? En armonía desde lo que es nuestro cuerpo. Y ya desde allí podemos ir a la segunda cita. Está en Primera a Corintios capítulo 6. Primera a Corintios capítulo 6. Y desde allí voy a enseñar o a mencionar tres principios que quiero que los tengan presentes, que los anotes, que los grabes y que desde ese conocerlos, saberlos, se dejen ver en el día a día. Allí en Primera Corintios capítulo 6, desde el verso 12 hasta el verso 20, dice la Escritura: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas
¿Saben qué es viandas? Alimento, comida. Las viandas para el vientre, la comida para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Cuidado con ese término fornicación. Yo no sé cuál fue el, entre comillas, sabio. Dentro de la realidad cristiana se maneja mucho que fornicación son relaciones sexuales entre solteros. El término fornicación en la Biblia va más allá y es toda relación irregular. Y en ese caso, toda relación sexual irregular es fornicación. Por eso la Biblia habla hasta de una fornicación espiritual. En otras palabras, el término fornicación es un término más amplio que el mismo término adulterio. Para que no nos quedemos con el cuentico que fornicación, que es relación sexual entre dos personas que no son casadas, entonces como yo soy casado, eso no me cobija, etcétera. Sigamos con la lectura. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Cuidado. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Obvio, está hablando de la fornicación sexual, pero dije es un término muy amplio y que abarca otro tipo de fornicaciones, etcétera. ¿Los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Cuidado con esta última frase. Saben, hermanos, nunca vamos a vivir como Dios quiere que vivamos mientras no entendamos que no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Qué fue lo que dije? No nos pertenecemos a nosotros mismos. Y mientras no entendamos eso y vivamos acorde a ello, nunca vamos a vivir como Dios quiere que vivamos. A veces no solo somos tercos, magíster en terquedad, doctorados, PhD en terquedad, sino que lo proclamamos. Yo hago lo que quiero. Esa frase nunca debe salir de los labios de un cristiano. Y las acciones, ni las acciones correspondientes a esa declaración. No nos pertenecemos. No somos dueños de nosotros mismos. No nos pertenecemos. No somos dueños de nosotros mismos. Verso 20. Porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Me llama la atención hoy las líneas feministas radicales. Hace tanto énfasis y le inyecta ese mensaje a las mujeres. Su cuerpo es suyo y usted hace con su cuerpo lo que quiera. Y si su esposo lo necesita, niégueselo las veces que quiera, porque su cuerpo es suyo. El cuerpo no es nuestro. ¿Quién nos creó? ¿Quién te creó? ¿Quién sostiene tu vida? Y si somos incapaces de muchas cosas, ¿de qué nos las picamos? ¿De qué nos las picamos? Y a veces de algunas filosofías mundanas nos casamos con ellas y nos divorciamos del mandamiento bíblico. Cuidado. Y eso que estoy diciendo en relación a la mujer no debe tampoco llevarla a casarse con atropellos de su esposo. Porque si el mandato a la esposa en relación a su esposo y de su relación es fuerte, el mandato al esposo es terrible. Esposos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. A nosotros hoy nos la pusieron dura. ¿Cómo? ¿Que si es terrible eso? Obvio. Porque amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, ese amor precisamente es el equilibrio, es lo que nivela y va a impedir cualquier tipo de atropellos. Obvio, cuando vivimos bajo el temor de Dios, porque cuando no vivimos bajo el temor a Dios, pues si la esposa nos saca de quicio, le damos sus cocachos y más, o nos damos nuestros cocachos. Es decir, cuidado, el mandato al hombre es terrible. Ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se sacrificó por ella y hasta dio su vida por ella. Eso, para mí eso es muy grande. Y yo sé que la mayoría de nosotros no cumplimos eso. Y a veces hasta nos olvidamos. Pero cuando yo estoy en mis 5 sentidos, me recuerdo de ello. Y como no me pertenezco y debo obedecer a Dios, ¿qué debo hacer? Esforzarme, bajarle un poquito el tono a las situaciones, porque ahí está el mandato. Y no lo podemos anular. Ahora, no podemos entrar en mucho de este texto, pero quiero decir al menos 3 cositas. Mencionar solo 3 cosas desde este texto. Desde ese cómo vivir acorde a lo que es nuestro cuerpo o en armonía a lo que es nuestro cuerpo. Ya lo dije en todo lo que he dicho, ya he dicho algunas de estas cosas, pero la primera de ellas, entendiendo, podemos vivir en armonía a lo que es nuestro cuerpo. Primero, entendiendo que nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Que nuestro cuerpo le pertenece
a Dios. Número 2, entendiendo que nuestro cuerpo no solo le pertenece a Dios, sino que es el templo de Dios. Y tendríamos en su momento que hablar, hacer teología, reflexionar sobre lo que es un templo y cómo se trata, cómo nos debemos conducir en un templo. Uno de los grandes errores, y yo soy culpable también en ello, es que no cuidamos muchas veces el templo de Dios. Y hago un paréntesis, no puedo entrar en mucho en esto, pero quiero hacer un paréntesis para decirle algo a la iglesia. Algunas de las realidades que vivo físicamente, pueden haber realidades espirituales detrás de ellas, obvio que las van a ver, pero algunas de esas realidades son producto de errores que cometí contra mi cuerpo, excesos. Desde muy temprano viviendo en el campo, ¿qué diría yo? 10, 11 años, 12 años, comencé a trasnochar. Y la pieza de los varones era externa, en la casa era externa, o sea que podíamos llegar a cualquier hora. Y comencé a trasnochar. Después, a eso de los 13, 14, cuando comencé el bachillerato, y tuve mi primer enamoramiento, me la pasaba hablando y con amistades hasta la 1, 2, 3 de la mañana. A nivel eclesial, juvenil, viviendo en Santander, nos íbamos para San Antonio y nos amanecíamos, el grupo juvenil, algunos en la iglesia, tenía buen espacio, habitaciones, y nos las pasábamos toda la noche haciendo comida, jugando, fuese dominó sanamente, no plata, o parqués o cosas por el estilo. No dormíamos, arrancábamos el culto en la iglesia a las 9 de la mañana sin haber dormido, y toda la tarde sin haber dormido, y yo no tenía casa en San Antonio en donde irme a recostar. Ya era a dormir por ahí tipo 9, 10 de la noche porque había culto en la noche, y por la mañana a las 5 de la mañana levantarme para coger el camión que iba a recoger a los Cortacaña para irme para el colegio. Trasnochado. Mala vida. Y eso pasa factura. Y le hago esta aclaración porque algunos dirán, uy, la espiritualidad del pastor, ¿en dónde está? Que siempre hace recaídas. No, mis realidades no son 100% espirituales. Saben muchos que trabajé electrónica y estuve por muchos años en grupos musicales con instrumentos eléctricos, y ustedes ya deben saber que el sonido mata. Y a eso le sumas que fui ratón de biblioteca, que se excede uno en el trabajo ministerial, los conflictos familiares, el estrés con la esposa, con los hijos. Obvio, la esposa dirá lo mismo, el estrés con mi esposo, los hijos también dirán el estrés con mi papá. Hermanos, toda esa carga mata. Toda esa carga daña, aun cuando uno no lo entienda a esa edad. Y a eso súmale la presión demoníaca, la presión social y una cantidad de cosas. A veces hasta los complejos que uno pueda tener. Por ejemplo, yo, y termino con esta para volver a mi tema, yo le tenía terror a mi voz, porque siendo el séptimo de 9 hermanos, yo hablaba diferente
a mis 8 hermanos. ¿Y saben cómo me decían? Habla mal. Y me hacían bullying con eso, porque habían dos sectores bien marcados en la comunidad donde nací en cuanto a la forma de hablar, y el sector de, podría decir uno humanamente, de una cultura más baja, a esos le hacían bullying por su forma de hablar, y curiosamente yo hablaba como ellos. Hermanos, en mi primer pastorado en Buenaventura, cuando llegué a Buenaventura, algo que casi me paraliza, saber que la Alianza Cristiana en Buenaventura tenía programa radial y que ese programa radial lo sostenían los pastores. Y yo le tenía pánico a escuchar mi voz. Terror. Para el primer programa, hermano, yo no pude dormir por ese complejo. ¿Y eso qué genera? Ansiedad. Ansiedad, estrés. Más allá, vengo de una familia ansiosa. Mi mamá era ansiosa y seguramente se ganó esa ansiedad por su responsabilidad, tener que lidiar, porque mi papá siempre fue jornalero, y tener que lidiar para sostener, para criar 9 hijos, que por la gracia de Dios y la visión de ella todos pudimos estudiar, todos, pero mi mamá era ansiosa, preparaba el lunes para venir a Cali, a vender a Cali al Porvenir o a Santa Elena el día martes, llegaba el martes de Cali para preparar para vender en Santander el miércoles, preparaba el jueves para venir a Cali otra vez el viernes y llegaba el viernes para preparar y vender en Santander el sábado. Y a veces los sábados, apenas terminaba su galería, su plaza, se iba a predicar, se iba a visitar iglesias, a los grupos de damas. Esa fue la escuela, la mala escuela en la cual me levanté. Hacer, hacer y hacer, y no descansar. Y yo dejo esto aquí, pero para que no se anden con la idea y quizás hasta los malos comentarios, uy, el pastor, el diablo lo ataca y no ve una. Obvio que si un soldado está herido, está cansado, ¿qué va a hacer el enemigo? Va a aprovechar esa realidad. Pero volvamos a nuestro texto. Hemos de glorificar entonces a Dios con nuestro cuerpo, porque el cuerpo es templo de Dios. Y por cierto, este elemento es el tercero y último. En ese cómo vivir en armonía a la luz de lo que es nuestro cuerpo. He dicho entendiendo que le pertenece a Dios, que no es nuestro, que no le podemos dar ni toda la comida que se nos da la gana, porque lo podemos enfermar y no nos pertenece. Que no nos podemos exceder. Que no lo podemos manejar como si fuésemos los dueños de. ¿Que le pertenece a quién? A Dios. 2, que es templo del Espíritu. Y si no queremos contristar, entristecer o hacer que el Espíritu Santo se vaya de ese templo, tenemos que vivir acorde a lo que agrada al Espíritu Santo. Y aquí, cuidado, esposos, y no solo esposos, solteros, bueno, ya no tenemos jóvenes mayores. Cuidado con un área, y esta área que era un problema para los corintios y que es el trasfondo de todo esto, la realidad sexual, los apetitos sexuales.
¿Qué decían los corintios? Así como la comida es para el estómago, el sexo es para disfrutarlo. Por eso ese concepto acá, las viandas para el cuerpo y el cuerpo para las viandas. Y eran exagerados, desordenados, y no solo desde la legalidad, sino aún desde lo ilegal. Somos el templo de Dios, somos el templo del Espíritu. Y por ser el templo del Espíritu, eso ya nos obliga a tener cuidado con muchas cosas. Hasta lo que comemos. ¿Cuántas veces comemos y sabemos que ya el estómago no aguanta? Como que dijo, no sé si mi esposa sabe eso, pues que lo que dijo un tío una vez, un tío de María Luisa, se rompe la correa o se rompe una tripa. ¿Cómo estaría, como dicen popularmente, cómo estaría de hincho el hombre? Y aún así no quería parar. Y de allí su frase, ¿se rompe la correa o se rompe la tripa? Terrible. Y cuidado, hermano, con esas cosas que nos gustan, que nos agradan. Aún cuidado con diciembre. Cuidado con diciembre en muchos aspectos. Porque podemos estar dañando, agrietando, averiando, destruyendo el templo de Dios. Y en Corintios, aquí en la epístola de los Corintios, hay un texto terrible. Dice, y el que destruya el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Obvio, ya se destruyó él mismo, porque ya no hay templo y ya no hay espíritu, ya no hay Dios en su vida. Y la última verdad, o el último principio en esas pautas para poder vivir en armonía a lo que es nuestro cuerpo, es con conocimiento, con conciencia, con entendimiento, que con nuestro cuerpo hemos de glorificar a Dios. Con nuestro cuerpo debemos glorificar siempre a Dios. Debemos cuidar nuestro cuerpo, asear nuestro cuerpo, tenerlo en las mejores condiciones para que en lo que dependa de nosotros no hayan pérdida. Pero no vamos a volver narcisistas en esto. Porque casi siempre nos gusta andar en extremos. Jesús, en alguna ocasión, y ahí en Juan 4, hablando con la samaritana, había la necesidad de comida en el grupo, manda a los discípulos a buscar comida, y cuando los discípulos regresan, lo encuentran conversando con la samaritana. Y como lo ven tan enérgico, tan metido en la tarea, creen que alguien le dio comida. Y cuando se dan cuenta que no, lo invitan, lo ofrecen desde lo que fueron a buscar. Y Jesús dijo una frase, un texto que ese es otro sermón. Y los cristianos, nosotros como cristianos, debemos tener presente. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es
mi comida, dijo Jesús. Y ahí hay un principio fuerte. Hermanos, mientras nuestro deseo por agradar a Dios no esté por encima aún de la comida, no vamos a llegar a ninguna parte. Y tú dirás, uy, pero esto es contradictorio a lo que ya el pastor dijo. Ah, es que Jesús no hacía eso todos los días. Pero hay ocasiones donde nos toca sacrificar la hora del almuerzo porque hay una emergencia, porque hay un enfermo, porque hay alguien que está muriendo y necesita a un hombre o a una mujer de Dios para que vaya y le ministre. Lo digo con respeto, pero como a veces creemos que el cuerpo es nuestro, ya tenemos unas agendas tan marcadas, y lo estoy diciendo a cristianos de aquí, a ustedes que conozco, y por más que se trace una actividad eclesial, ya usted tiene determinado, para usted eso ya es sagrado. Y le digo, a menos que Dios le haya dado el visto bueno, sosténgase en eso. Pero si Dios no le ha dado el visto bueno y es solo su querer, su propia decisión, tenga cuidado con ello. A veces trazamos actividades y por más que nos digan, no respondemos, porque ese día para nosotros ya es sagrado. Recuerda, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Fuimos comprados a precio de sangre. No vivamos como los impíos, vivamos como cristianos, como hombres y mujeres de Dios. Seamos equilibrados. Y desde esos pálpitos del Espíritu, respondámosle al Espíritu Santo, aun cuando tuviésemos ya programada otra actividad, respondámosle al Espíritu Santo. Hermanos, el fin del discurso es, y habría mucho para decir, pero el fin del discurso es, mientras no entendamos y nos comprometamos desde esa realidad de que no nos pertenecemos a nosotros mismos, como cristianos vamos a ser mediocres y la gloria de Dios no se va a dejar ver en nosotros ni en medio de nosotros. Y hay otras bendiciones por ser templo del Espíritu, muchas bendiciones por ser templo del Espíritu, que en su momento las podemos trabajar. Sebastián, deme una declaración que tengo allí de confesión, no sé si es la segunda, porque la tercera no vamos a poder. La otra. Allí donde estás. Antes de hacer esta declaración, quizás oración, ¿cómo estás frente a esta realidad? ¿Estás viviendo acorde, en armonía a lo que es tu cuerpo como cristiano? Y se me vienen los empleados cristianos, y a veces los jefes los quieren exprimir y quieren dañar el templo de Dios. ¿Cómo estás frente a esa realidad? ¿Qué cosas aún estás haciendo y estás sometiendo tu cuerpo y todo lo que eres, todo tu ser?
solo porque te crees el dueño de. Antes de hacer esta declaración de confesión, hazla tú allí, de tus propias palabras, desde lo que has estado viviendo. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Pidámosle perdón a Dios. Yo personalmente sé que en la obra me he excedido y quizás no me arrepiento mucho de ello, pero sí le pido perdón a Dios en las cosas que me excedí y no tenían que ver con su obra. Porque en algún momento, aún desde esta realidad, como hay un cantautor cristiano, gastaré mi vida por ti. Y eso no debe ser mayor problema también para nosotros. Obvio, con responsabilidad. Porque si Jesús dio su vida por nosotros, a nosotros se nos pide también algo en esa dirección. Y más allá de lo que hagas aquí, continúa con esto, porque hay que hacer ajustes. Hay que hacer ajustes. Y hay muchas cosas para decir desde diferentes áreas en los malos manejos que le damos al cuerpo. Cuidado, esposos cristianos, en su vida marital, sexual. Que no suceda que cuando van a su encuentro sexual, el Espíritu Santo tiene que salirse de la habitación. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Somos el templo de Dios. Y en un templo hay orden, en un templo hay limpieza, en un templo hay muchas cosas buenas. Cuidado, cuidado. Hagamos esta declaración. Hagamos esta declaración como pueblo y después oramos de manera general. Digamos entonces, Dios nuestro y Padre eterno, te pedimos perdón por ensuciar, contaminar y profanar nuestros cuerpos que son el templo del Espíritu Santo. Te pedimos que nos des sabiduría para dejar de ver, oír y leer lo que ensucia, contamina y profana tu templo. En Cristo nuestro Señor. Amén.